Bienvenidos al segundo horario de Monte Santo. Así que esta mañana tuvimos un culto precioso, ya que hemos tocado el tema del Ruach HaKodesh, amén, que significa el Espíritu de Dios, amén. Así que vamos a continuar este segundo tema, que le puse de título, bueno, usted tiene el idioma original arriba, en hebreo, y abajo el significado es el Espíritu Santo y la Iglesia viva, amén. Para entender este tema, querido hermano, antes le voy a dar un pequeño, vamos a decir, una pequeña enseñanza de apertura. Vamos a hacer un discriminante para que no haya confusión, amén. Hay mucha confusión en lo que es el sello del Espíritu Santo y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Para que no haya esa confusión, me ha sido necesario a mí profundizar en esto y obviamente resumirlo a un nivel que usted lo pueda entender tranquilo, ¿sí? Por eso le digo, relájese, quédese tranquilo, amén. Disfrute, este es el tiempo del Señor, amén. Ya volverá a su agitada vida afuera, pero hoy disfrute, relájese, esté tranquilo, amén. Perfecto. Así que hermanos, vamos con el primero, que obviamente es el sello del Espíritu Santo, que este se da para salvación, amén. Entonces el Ruach HaKodesh ingresa en el hombre en la salvación, el Espíritu de Dios, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así: además ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias, esas que ofrecen salvación y ponen su confianza en el Mashiach, fueron sellados con la promesa del Ruach HaKodesh, ¿sí? El Espíritu del Señor o de Dios, amén. Así que hermanos, vamos a usar la palabra clave acá, ¿sí? Está en lo que es sello. ¿Perfecto? La palabra clave acá es sello. Bien, ahí está. Esa palabra, ahí lo tiene en su traducción en griego, que significa marcar propiedad, autenticar. ¿Amén? ¿Cuántos tienen casas acá? O sea, con propiedades. Bien, incluso vehículos podemos decir, y están con los papeles legales, ¿no? Y ese papel te protege de fraudes, de ladrones, de usurpadores, de gente terrible, ¿no? Que lamentablemente por causa de no tener legalidad de algo, bueno, nos quitan las propiedades, ¿no? Bueno, pueden pasar cosas, ¿sí? Bueno, por eso usted tiene, hermanos, un sello legal que esa propiedad o ese bien le pertenece a usted, ¿amén? Que está autenticado con las correspondientes autoridades. Así que es lo mismo, hermano. ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo? Amén. Cuando usted entrega su vida a Cristo, viene el sello del Espíritu Santo y usted pasa a ser propiedad ¿de quién? Del Señor. Amén. De nadie más, ¿sí? Entonces, usted es un auténtico hijo de Dios si en caso se ha arrepentido y ha entregado su vida a Cristo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Pregunta, queridos hermanos. ¿Los discípulos del Señor en esos 3 años de capacitación eran salvos? ¿Sí? Amén. Perfecto. ¿Sí? Eran salvos. Si uno de ellos moría en ese momento, ¿se iba a dónde? Bueno, al paraíso, y después, cuando Jesús resucitara, se iba al tercer cielo. Bueno, sí, eran salvos. Perfecto. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes tienen el sello? Amén. Tenemos el sello. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, en el mundo romano, el sello indicaba propiedad, ¿sí? Garantizaba autenticidad, aseguraba una protección legal, lo mismo que hoy, ¿bien? Entonces, hermano, esto era una marca irreversible sin autoridad superior. Por eso una de las marcas eternas, llamarlo así, en ese tiempo era el anillo del César. Si el César ponía una ley y ponía el sello de su anillo, era, miren, inviolable, ¿amén? Perfecto, por eso a Jesús, cuando lo crucificaron, pusieron un letrero y decía Jesús, Rey de los Judíos, y estaba sellado con el gobernador, el anillo del gobernador de esa época. Entonces, legalmente Jesús es el Rey de los Judíos. ¿Bien? Bueno, no quiero entrar mucho ahí. Entonces, teológicamente, significa que cuando alguien cree en Cristo, genuinamente, el Espíritu viene a morar en él. ¿Sí? Romanos 8:9, es declarado propiedad ¿de quién? De Dios. Se convierte en garantía, que es ayabón en el griego, de la herencia futura. Efesios 1:14. Entonces, ¿usted tiene el sello? Pregunto de nuevo. ¿Amén? Yo también. Y se lo siente, ¿sí? Si en este momento te morís,
Vamos a hablar así porque no conocemos muerte. Morís físicamente. ¿A dónde te vas? Con tu Señor. Porque tu corazón le pertenece legalmente al cielo. Amén. A tu Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, veamos algunas características de este sello. A continuación lo tiene. Bueno, el sello del Espíritu Santo ocurre al creer. Es instantáneo. Bien, en ese momento que dijiste, perdóname Señor, ingresó el sello del Espíritu Santo. Amén. Es universal porque es para todo creyente. No importa si usted es griego, hebreo, no importa la raza, el color, el idioma. Es para todos. Amén. Y no es opcional. ¿Sí? Es permanente. ¿Perfecto? Y no intermitente. ¿Sí? Tiene que ver con identidad, no con manifestación. Bien. Así que el sello tiene que ver con la posición, queridos hermanos, ahí le puse, en Cristo, no con poder ministerial. Amén. Perfecto. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuántos tienen el sello? Amén. ¿En serio? Perfecto. Ahora, si yo me muero en el lapso del sello, ¿a dónde me voy? Con el Señor. ¿Bien? Un ejemplo clásico, el ladrón que murió al lado del Señor Jesucristo. Habían dos, uno faltó el respeto, el otro se arrepintió, y él dijo, es justo que a nosotros nos pase esto. Pero él no, él es santo, él no hizo nada, es inocente. Y él le dijo al Señor, acuérdate de mí, ¿sí? Cuando estés allá, ¿bien? Y obviamente él estuvo en el paraíso con el Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Fue salvo? ¿Qué tuvo ese Señor? Sello. Perfecto. Por eso la llenura del Espíritu Santo es otro evento. No hay que mezclar. ¿Bien? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Otro evento. Bien, ahora vamos a eso. Llenura del Espíritu Santo, que tiene que ver con poder y gobierno interior. Perfecto. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice así. No se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el ruaj. ¿Bien? Esto no está hablando de esas manifestaciones de parecer borracho. No, nada que ver. La palabra clave aquí es, digan todos, control. Bien, ¿quién te controla ahora? ¿El Espíritu Santo o tu carne? Bien, ejemplo clásico. El siervo Pedro, ¿cómo era en la época de discípulo, de talmidín? Como se dice en hebreo, era un talmidín, discípulo. ¿Cómo era su persona? Ya. ¿Qué le prometía a Jesús? Voy a morir por ti, te voy a proteger, esto que el otro. Se adelantaba muchas cosas. ¿Bien? ¿Pero era sellado? Sí. ¿Qué le faltaba? Llenura. ¿Bien? Y mientras era sellado, no va a ser perfecto. Está bueno, pero es un principio. ¿Bien? Entonces, vemos a Pedro que negó 3 veces al Señor. Y después cantó el gallo. Usted sabe la historia. Pero vemos a un Pedro cambiado, ¿cuándo? Después de Hechos capítulo 2. Amén. Cuando desciende el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Llamado el Pentecostés. ¿Sí? Ahí se modifican los patrones conductuales y empieza a gestarse un nuevo Pedro, totalmente diferente. Tanto que daba cara a cualquier autoridad religiosa y hablaba fervientemente del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Y por tanto murió así, amén, hablando del Señor Jesucristo como nunca antes hablaba. Antes era cobarde. ¿Me va entendiendo ahora? Una cosa es el sello y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Ruaj HaKodesh. Entonces, palabra clave acá es control, amén. Ahora, vamos a traducirlo en su idioma original, pleró, miren. Llenar, tiene que ver con llenar completamente. ¿Bien? Saturar, gobernar. Esa es la llenura del Espíritu Santo. A ver, usted entregó su vida a Cristo. Tiene el sello. ¿Al otro día ya era perfecto? No. Nadie. ¿Sí o no? Íbamos a la iglesia, asistíamos, damos diezmo, ofrenda, cumplíamos todo. ¿Pero éramos perfectos como personas? No. Imposible. ¿Por qué?
Porque mientras no te llenes de Ruach HaKodesh, hermano, vas a seguir siendo chiquito, ¿bien? Así que, ¿cuándo empezaste a cambiar? Cuando empezó a gestarse el Ruach HaKodesh de una forma, ¿sí? Bueno, mientras más se entrega, más llenura. Mientras más soberbia, bueno, ahí te quedas, ¿sí o no? ¿Bien? Bueno, entonces, hermanos, esto, llenar, está en tiempo presente continuo. Entonces está diciendo, sigan siendo llenos. Y esto es toda la vida. Amén. Mientras usted esté aquí, su trabajo es llenarse del Ruach HaKodesh. Si usted no se llena, bueno, quedará ahí, que enseguida vamos a eso. Bien. Entonces dice también, Pablo, permanezcan llenándose. Bien. Hermano, es un trabajo de toda la vida. Bien. Ahora, contexto espiritual. Entonces, en el libro de los Hechos vemos que los apóstoles, en el capítulo 2, los discípulos son llenos, el Pentecostés. Bien, lo va a corroborar en su casa. En Hechos capítulo 4 vuelven a ser llenos. Dice que el lugar tembló, ¿se acuerdan? Y en Hechos capítulo 13 también son llenos otra vez. Entonces es un trabajo continuo. Por eso como congregación no podemos quedarnos en el mismo nivel. Amén. Gloria a Dios, esta mañana no había lugar. Así que urgentemente, hermano, vamos a tener que venir a trabajar, ¿no? Sí, necesitamos más espacio. Amén. ¿De quién es la gloria? No había lugar. Y todos han recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Y hoy le toca a usted. Le animo, por favor, no se me quede en el mismo nivel. ¿Tienen el sello? Amén. ¿Qué les falta? La llenura del Espíritu, que es de forma continua. Perfecto. Así que, hermano, ¿qué es lo que quiere el diablo? Miren, salvación ya tenés, pero ¿qué quiere el diablo? Estorbarte en tu crecimiento. El diablo ya no te puede llevar al infierno. Te va a tratar por todos lados, no para que te vayas al infierno. Bueno, va a tratar, no digo que no, pero es más para que sigas siendo, ¿cómo se llaman los árboles chiquititos? Seas un hermano bonsai. Seco. Con poquita agua, solamente el del domingo, así, poquitito, gotita nomás, que no crezca. ¿Bien? Hermano, y te salís de los propósitos hermosos que Dios tiene para con tu vida. Necesitamos Ruach HaKodesh, Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que la llenura no es una sola vez. Es repetible, depende de la rendición de cada uno de ustedes. Amén. Ahora, hermanos, nunca quiera sentir lo mismo que el hermano que está al lado, porque la llenura del Ruach HaKodesh es de una forma individual, particular. ¿Bien? No quiera el don del otro lo que el otro siente, eso es un error también, porque eso es de una forma, Dios trabaja de una forma particular e individual. Sépalo ahora. ¿Bien? Hermanos, ahora veamos características de la llenura. Entonces, llenura del Espíritu Santo es, ¿cómo? Continua. O sea, se renueva todos los días. Perfecto. No todos la experimentan igual. Depende de qué? De obediencia. O sea, tenés que humillarte. Produce poder y fruto. Y hay una evidencia visible, se nota. ¿Bien? Tiene que ver con el control, no con salvación. Nada que ver. Estoy hablando de formación, proceso. ¿Amén? Ejemplo. Hay un hermano acá que trabaja mucho para el Señor. Gloria a Dios por él. Imaginemos que tal hermano, no voy a dar nombres, ¿sí? Pero imaginemos que tal hermano, por X causa, falta un año a la iglesia. No viene a los cultos, no viene a hacerse orar, ni nada. Y después de ese año, vuelve a la iglesia. Y ustedes que van a estar más espirituales, van a hablar con el hermano, que servía con todo el corazón. ¿Cómo va a ser su forma de hablar? Muy parecidas a quién? A la mente carnal, natural, ¿sí? ¿Vieron? ¿Cómo va a ser su forma, su vocabulario? ¿Cómo va a ser su forma de mirar? ¿Cómo va a ser su forma de hacer las cosas? No es que no es salvo, ¿qué le falta? Ruach HaKodesh. A eso me refiero. Amén. Por eso hay hijos pródigos. El hijo pródigo es una persona sellada que se alejó a hacer cosas que no convienen y se arrepintió y volvió. ¿Entienden? Y volvió a su padre. Bien,
Hay Ruach HaKodesh. Hermano, para todos ustedes, por favor, les animo, nunca se alejen de la iglesia. ¿Dónde van a sacar la fuente de agua viva? Dice la palabra en el Salmos, que donde están los hermanos juntos y en armonía, allí envía que Dios bendición y vida eterna. Entonces, fuera de la iglesia no hay Ruach HaKodesh. ¿Me entiende? Sí o sí el Ruach HaKodesh se da en grupo. Nunca de una forma individual en el sentido de solo en la montaña. No, no funciona así. No somos budistas. No somos eso. Somos iglesia. Eclesia en griego significa asamblea. ¿Amén? Ya vamos a eso. Entonces, hermanos, ahora veamos unas diferencias claves para que se les quede bien. ¿Amén? Aspecto. El sello, ¿cuándo se da? Al creer, ¿no? Al creer instantáneamente. Y la llenura, ¿cuándo se da? Después. Por eso yo les insto, no se queden con el sello, está bueno, pero necesitas crecer. ¿Amén? La función, garantía de salvación. Si te morís en sello, gloria a Dios, tiras al cielo. Pero en función, dentro de la llenura es que te da poder para vivir y servir. ¿Amén? Bien, naturaleza es posicional. O sea, sos hijo de Dios, sos sellado por Dios. Pero en la llenura es experimental. Aclaración. Esto es paréntesis. Muchos confunden que la llenura del Espíritu Santo simplemente son dones y experiencias o manifestaciones. Equivocado. El eje central de la llenura del Espíritu Santo es para el desarrollo, digan todos, de los frutos. ¿Bien? Que son las 9 perlas de la corona de un buen cristiano: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza. Bueno, eso, que sí viene acompañado con las herramientas llamadas dones, que van a variar. Amén, van a variar. Nunca quiera el don de otro, ¿sí? Porque Dios da a cada uno como Él quiere. Así que no venga, ay, pastor, yo soy maestro. No venga con él. Si Dios te dio, gloria a Dios. No digo que no lo intentes. Amén. Cada quien tiene su don. Por eso entre nosotros no tiene que haber envidias. Tiene que haber humildad. Si el Ruach HaKodesh está llenando tu corazón, no te eleva, te humilla. ¿Bien? Y tu carácter cambia porque se trata de frutos. Y las herramientas son usadas de una forma muy buena. Ya vamos a eso. Condición es por la fe. Yo recibo la salvación por fe. Amén. En la llenura hay rendición. Amén. Humildad. Relación. El Espíritu mora en ti. Por eso lo entristeces y lo podés apagar. La llenura. El Espíritu gobierna tu vida. Amén. Imagínense un cristiano nominal que solamente tiene el sello, versus un cristiano, vamos a decir 10 años, cada uno igual, a la misma iglesia, que se ha rendido siempre ante el Señor. Ha fallado, por supuesto, ha fallado, ¿sí? Pero se arrepiente y lo sigue buscando y se humilla y clama a Dios y todos los fines de semana se va llenando. Después de 10 años, ¿cuál va a ser la diferencia de ambos? El carácter, la conducta, el uso de Dios para con cada alma. Amén. Bien, así que hermanos, entonces, el sello es como el título de propiedad de una casa. ¿Bien? ¿Cuántos tienen casa? Amén. Y la casa está legal, con sellos correspondientes a lo que la ley manda. Amén. Entonces hay abogados, hay gente, ¿no?, poderosa, bueno, en esta parte del gobierno, que autentican que esa es tu propiedad. Por eso pagas impuestos y demás. ¿Bien? Entonces legalmente es tu propiedad. Pero ¿de qué sirve una casa si nadie la habita? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años esa casa? A ver, se empieza a caer porque la casa necesita, ¿no?, atención. Amén. Necesita que la limpien, necesita que le pasen una pinturita. O sea, necesita todos los días atención. ¿Bien? Por eso la llenura es como cuando una persona ingresa a vivir esa casa y la mantiene estable, la ordena, la limpia. Bueno, en este caso el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, te va a formar internamente al carácter ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Te va a modificar, te va a cambiar, va a sacar esas puertas viejas, va a poner puertas nuevas, va a hacer esto, va a hacer lo otro. O sea,
Dios tiene que habitar en tu corazón y vivir en él. Y él hará conforme a su buena voluntad para con tu vida. ¿Sí? Ahora, aunque el concepto, de sello es más romano, queridos hermanos, el Antiguo Testamento ya mostraba esto. Miren, el Espíritu venía sobre ciertas personas para tareas específicas. Por eso existen los profetas. ¿Amén? Los profetas se llenaban de Ruach HaKodesh. Era normal. ¿Bien? Ejemplo, ¿Saúl fue ungido por el Ruach HaKodesh? Sí, el primer rey de Israel. Fue ungido incluso simbólicamente con aceite por medio del profeta Samuel. ¿Amén? Lo mismo que David. Ahora, seamos honestos. ¿Quién de los dos fue el más pecador en esta tierra? Seamos honestos. ¿Quién fue el más pecador? ¿Quién tendría que irse al infierno según tu estudio? Para mí, David. Porque se mandó una de película, ¿no? David, en serio, se mandó una de película. Ustedes ya saben, no voy a entrar ahí, ¿bien? Pero ¿por qué Jehová dijo, David está conforme a mi corazón? Porque Saúl cuando pecó, después no se dejó llenar nunca más. Y se fue alejando y siendo tan desobediente que después Jehová no le escuchó, no le hablaba. Y él se comunicaba con Jehová por medio de intermediarios, en este caso Samuel. Pero cuando Samuel muere, él intenta también hacer, sacrificios, intenta solito comunicarse con... Y no, Dios ni lo veía. Amén. Pero después sucede otro evento peor y terrible. ¿Cuál es? ¿A dónde se va en su necesidad Saúl? A ver, ¿a quién va a consultar? A la bruja de Endor. ¿Sí? Terrible. Mira hasta dónde cae una persona sellada y que no obedece. Y después, hermano, lamentablemente pierde y se suicida. Usted sabe la historia, ¿no? Más adelante, en una guerra, se suicida por soberbio. En cambio, David sí pecó, pero él nunca dejó de buscar la llenura del Ruach HaKodesh. Así que, hermano, que nadie te juzgue ahora, no te sientas acusado. Mira tu corazón. ¿Sigues llenándote de Ruach HaKodesh o sigues en la misma condición? Amén. Humíllate delante de Dios. ¿Por qué seguir así? Hermano, los años se pasan y para ti el Ruach tiene que ser beneficioso. Amén. Perfecto. Así que, hermanos, entonces, un error común es confundir ese no siento nada. O sea, no estoy sellado, no. El sello no tiene nada que ver con el sentir. ¿Sí? El sentir de la llenura es otra cosa. Algunos sienten fuego, otros sienten una voz, otros... O sea, hay variedad. Pero eso es llenura. No voy a juzgar o no voy a ir contra eso ahora, pero ahí tiene que haber un discriminante también. Amén. Ahora, hermanos, no hablar en lenguas no significa que no está sellado. ¿Cuántos dones hay? Un montón. Hay un montón. Ahí tiene Romanos, lea Corintios, hay un montón. Amén. No se quede. Bueno, las iglesias tradicionales han quedado ahí. Y por eso hay mucho falso que imita, ¿no? Habla son estupideces. Bien, eso ya lo voy a explicar otro día. Así que, hermano, por eso el sello no depende de manifestaciones externas. La llenura sí puede producir, número uno, lágrimas. Te quiebra. Esta mañana estaban llorando los hermanos, las hermanas. Valentía, gozo, santidad práctica. Ya no, mañana lo haré, no, ahora, hermanos. ¿Y por qué no? Como un regalo extra, dones activos. ¿Dios te puede regalar dones? ¿Eso viene con el sello? No. ¿Con qué viene? Con la llenura de Ruach HaKodesh. ¿Amén? Bueno, yo enseño por don. Yo no era inteligente, ¿sí? Dios nos llenó de su misericordia y nos regaló este don. Y es para el bien de la iglesia, ¿sí? Así que, hermanos, entonces, todo creyente verdadero tiene el Espíritu, porque está sellado. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9, ¿sí? Entonces también ahora usted es propiedad de Dios. Diga, soy propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios.
Amén. Entonces, pero no todo creyente vive lleno o está bajo el control total del Espíritu Santo. Amén. Hay unas iglesias que se han enfocado solamente en el estudio de la palabra, que está bueno, pero para mí es algo incompleto. ¿Bien? Porque en Estados Unidos y en Europa, ese tipo de iglesias, no voy a dar nombres, que son más tradicionales, solamente se enfocan en el estudio de la Biblia, que está bueno, se ha denunciado que tienen muchos problemas de alcohol. Sus predicadores son alcohólicos. No estoy hablando del pentecostalismo, sino de la otra área. Hay mucho pecado en secreto y saben la Biblia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les falta? Ruach HaKodesh. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay cambio en tu persona. ¿Bien? No hay obra que te lleve al carácter de Cristo. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Bien? Hermanos, por eso, ahora que aprendió esto, ¿quedó claro? ¿Amén? Ahora sí podemos ingresar a nuestro segundo estudio. ¿Amén? Así que bienvenidos a Monte Santo. Ahora, para iniciar, miren, vamos a enfocarnos en el Ruach HaKodesh y la Kehilá. Kehilá significa iglesia. ¿Amén? La congregación, la asamblea. Aquí estamos en una Kehilá. ¿Sí? Voy a usar terminología hebrea para que vean también que nosotros sabemos la palabra de Dios aún estas normas. Amén. Por medio de estas normas. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque Yohanan, o sea, Juan el Bautista, acostumbraba a sumergir a la gente en agua. Pero en unos días, ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh. ¿Bien? Una traducción más sencillita para mejor comprensión. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Perfecto. Ahora, pregunta. ¿Todos esos cuántos eran? 120. Bien, esos 120. ¿Eran puros judíos? No. Para mí que estaba la samaritana, la que tuvo 5 maridos y el actual era el de la vecina, ¿sí? Disculpe. Para mí que estaba el peticito, ¿cómo se llama ese que subió al árbol? Don, ¿sí? Saqueo, era terrible, ¿no? Queda bien su nombre, Saqueo, saqueaba a la gente, ¿sí? Era realmente terrible. Bueno, para mí que estaba ahí. Y había una señora, María Magdalena, la cual 7 espíritus inmundos, o sea, estaba endemoniada. Bueno, algunos dicen endemoniada, otros dicen que la conocían como la demonio porque era una prostituta experta, la mejor de todas, no sabemos, pero la cosa que estaba mal la muchacha. Pero gracias a Dios fue restaurada. Ella estaba ahí. Bien, ¿eran salvos? Sí, ¿qué tenían? El sello. Bien, volvemos a Pedro. Pedro, cuando fue invitado por Jesús y a los discípulos, ¿ustedes quieren irse también? Vayan. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes qué? Bien, palabras de vida eterna. Bien, Pedro, eso no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. ¿Vieron? Entonces, ¿Pedro era salvo? Sí, tenía el sello. ¿Pero qué le faltaba? Ruach HaKodesh. Ahora van comprendiendo. Bien, tú eres salvo. ¿Estás seguro? ¿Qué te falta? Por eso no puedes cambiar. Por eso todavía tienes la mente chiquita de un natural de afuera. Por eso no puedes ver como Dios ve. Si te llenas del Ruach, cambia la cosa. Amén. No es dones, tiene que ver con el fruto. Y los dones son una herramienta que acompañan esa manifestación. Y la forma de recibirlo es de una forma, miren, Dios trata de una forma individual, particular. No esperé sentir lo mismo que el de al lado. Perfecto. Bien, sigamos. Hechos 2.1. La festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Homer y todos los creyentes se reunieron en un lugar. En otra versión más sencilla, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como todos unánimes y
juntos. Amén. Bien, miren qué curioso. Dice por la cuenta del Homer arriba. Homer era una medida bíblica, unidad de medida bíblica, para los granos, ¿sí? Entonces esos granos se metían en bolsas y estaban todos amontonaditos. Bueno, esa es la simbología ahí. Estaban unidos, estaban juntos. ¿Bien? Esa es la simbología. ¿Bien? Entonces, hermanos, cuando estaban todos unánimes, ellos estaban esperando la venida del Ruach HaKodesh. Ahora, este texto lo podemos resumir en 4 partes. Por ejemplo, estaban en una misma voluntad. Miren, ¿cuándo juega Argentina ahora? Junio 11 creo, inicia el Mundial, no me acuerdo qué fecha juega Argentina, pero yo sé que muchos de ustedes van a estar ese día esperando el partido con la cara pintada, ¿bien? De celeste y blanco, y no solo ustedes, sino ¿quién? Todo el país y todos los argentinos en otros países, ¿sí o no? ¿Y por qué nos unimos ese día? Para apoyar al equipo. Bueno, esa es la expresión de esta palabra, unánimes. Nosotros estamos aquí unidos por el Señor. ¿Amén? No vienen por el pastor, no vienen por el... No. ¿Vienen por quién? Por Dios. ¿Amén? Perfecto. Entonces, hermanos, segundo, todos ellos estaban sujetos a Cristo. ¿Bien? Porque la voluntad de ellos, pudieron viajar, pudieron hacer otra cosa, pudieron irse, hacer muchas cosas. No, estaban bajo la dirección de Dios esperando la promesa. ¿Bien? Número 3, ellos estaban orando juntos. Y número 4, vemos que vino el Ruach HaKodesh prometido por Yahweh. Hermanos, les voy a dar una clave aquí de oración. Hay muchas iglesias que oran mal. Aprenda esto. Esta mañana los hermanos aprendieron a orar. Te voy a enseñar esto. Miren, nosotros, los sellados, no podemos orar por cosas que Dios no prometió. ¿Amén? No, nunca ore por cosas que Dios no prometió. Perfecto. Por ejemplo, Él prometió darte salud, ¿lo da? Amén. Darte el pan de todos los días. Amén. ¿Alguien les falta aquí? Gloria a Dios. Estamos muy, ¿no? Sí. Tanto que tienen que hacer dieta. ¿Bien lo que Dios promete? Dios les dio cobertura o protección. Les dio. Amén. Amén. Trabajo. O sea, Dios nos da muchas cosas. Y Dios nos prometió el reino de los cielos. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, es ilógico usted que ore, Señor, cambia a mi marido. Dios no prometió eso. Es ilógico. Porque para que haya cambio en la otra persona, eso se llama causa y efecto, ¿sí? Cuando hay una acción, hay una reacción. Entonces, usted tiene que orar, Señor, cámbiame a mí. ¿Bien? Porque si yo cambio, en mi reacción, causa el efecto, en la otra persona el cambio. Perfecto. Dios te va a cambiar. Así que no ore, Señor, cámbiala. O la cambio, ¿bien? No. Sino, Señor, se haga tu voluntad en mi vida. Porque si yo cambio, todo cambia. Amén. Entonces, nunca más oren por cosas que Dios no prometió. Perfecto. Bien. Así que, hermanos, entonces ellos estaban orando en una misma voluntad, estaban sujetos a Cristo, estaban juntitos y confiaban en las promesas de Dios, que iba a descender el Ruach HaKodesh. Así que, por lo tanto, en una quejilá, en una iglesia, en una congregación donde estén patentes estos 4 requisitos o elementos, hermanos, sin duda, Dios va a derramar su Ruach HaKodesh sobre nosotros. Así que estemos en la misma voluntad. Estemos sujetos a Cristo. Oremos juntos y confiemos en las promesas de Dios. Amén. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Hermanos, en cada quejilá o iglesia hay 2 tipos de personas que la Biblia los denomina así: el trigo y la cizaña. ¿Bien? No todos salen llenos de Dios. ¿Por qué? Solamente la gente trigo.
Porque el trigo madura y se inclina. ¿Sabe por qué se inclina? Por el peso de su fruto. Está hablando que es humilde. ¿Bien? Sabe aceptar consejos, sabe hablar, sabe desarrollarse, sabe ser más como Cristo. ¿Bien? Se humilla y además alimenta. Así que, hermanos, el fruto revela el carácter. ¿Amén? En cambio, la cizaña permanece como erguida porque no tiene fruto. ¿Bien? Es altiva, vacía, sin peso, sin entrega, sin verdad. La postura revela el corazón. ¿Bien? ¿Cómo creen que eran esos fariseos en la época de Jesús? Aparentaban lo que no eran. ¿Amén? Eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos y por dentro ¿cómo estaban? Podridos. ¿Sí? Así que, hermano, bueno, solamente los que tienen el corazón humilde como Cristo van a ser llenos de Ruach HaKodesh. La cizaña no. ¿Bien? Haga ese discriminante. Ojalá aquí todos seamos trigo. Oro por ello. Oro por ello. Perfecto. Entonces, aprende estos requisitos, hermanos, para recibir bendición. Porque en Deuteronomio capítulo 28 hay una oferta, ¿no? Bueno, elijan ustedes. O las bendiciones o las maldiciones. ¿Bien? La maldición supuestamente era 4 generaciones. Las bendiciones, 1000 generaciones. Así que de usted depende. Elija. Así que, hermanos, bueno, ahora, el Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, no se fue de la tierra desde ese evento, el evento del Pentecostés o el Shavuot. Sigue acá. Ahora, hermanos, porque va a llegar el día en que el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. ¿Bien? Ese evento se conoce como el Natsal. ¿Sí? Y ahí tiene la traducción, que significa librar, rescatar, arrebatar, salvar, o en nuestra clásica teología, el arrebatamiento. Si hoy, querido hermano, por X causa, usted fallece, ¿se irá con Yahweh? Si suenan las trompetas en este momento, ¿te irás con el Señor? Mira tu corazón. Porque en ese momento yo sé que todo falso cristiano, cizaña, va a mirar el cielo y va a llorar. Porque si viene Cristo ahora, ¿de qué te sirvió perseguir plata? Perseguir placeres. ¿De qué te sirvió perseguir una mujer, un hombre, sueños, empresas? ¿De qué te sirvió? Aunque no es malo. Tú tienes que seguir a Cristo. No hombres ni mujeres. ¿Tienes que seguir a quién? Y nunca lo vas a ver así si no tienes la llenura del Ruach HaKodesh. Te animo. Habla desde ya con el Señor en tu corazón. Ahora sabes que quizás tienes el sello y no puedes cambiar o no puedes avanzar porque no tienes llenura del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con locura. Tiene que ver con una manifestación humilde del corazón. Amén. Quiébrate en el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo te está hablando ahora en alguna falta que estás adentro y vos lo sabes, no lo escondas más. Revélale, pídele perdón. Él te quiere llenar ahora. ¿Te quieres quedar en serio? ¿Qué vas a hacer aquí? Si aquí no es la vida. Este es un principio de vida, por supuesto. Así que, hermanos, aprendan esto. Entonces, que una quejilá, una iglesia que tenga estos 4 elementos, siempre va a tener la presencia de Ruach HaKodesh. Amén. Bien. Ahora, algo muy importante para ya ir terminando, es que para conseguir el Ruach HaKodesh no depende del estatus o de la economía de las personas, porque Él no hace acepción de personas. Bien. A Él no le interesa si el edificio es sencillo o si está enchapado en oro. Al Espíritu Santo simplemente le interesa digan todos, disposición. ¿Bien? Tienes que estar dispuesto. La llenura del Espíritu Santo o el Pentecostés ocurrió en un lugar humilde. ¿Amén? ¿Dónde era? Aposento alto, que era una casita chica.
ahí arriba. Y estaban los 120 amontonaditos como un homer, todos granos ¿sí? Ahí apretaditos, ¿no? Hermano, granitos de trigo, todos apretaditos. Estaban juntos, eran de la misma naturaleza. Así que, hermanos, ¿quieres llenarte del Ruach HaKodesh? ¿Qué tienes que tener? Disposición. Sabes que estás mal, Dios te está desnudando ahora. Pon tu disposición de decir, Señor, quiero cambiar. No me quiero quedar solo con el sello, es precioso, gracias, pero necesito crecer. Necesito madurar. Necesito servirte. Amén. Necesito recuperar, Señor, lo que mi carne hizo, ese daño que hizo mi carne. Ayúdame, Padre. Así que, hermanos, segundo, si usted quiere ser lleno de Ruach HaKodesh, tiene que estar, digan todos, vaciados. Vaciados, amén. Vaciados de cosas mundanas. Porque si usted está lleno de cosas feas, cosas del mundo, contrarias a la palabra de Dios, nunca vas a entender lo que es llenura del Espíritu Santo. Bien, entonces, hermano, mientras más llenura, por ejemplo, el egoísmo se te va a ir, la avaricia, el robo, la mentira, los placeres falsos, todo eso se te va a ir. Por eso, el Ruach HaKodesh no se derrama en gente perfecta. Pregunto, ¿los 120 eran perfectos? Ninguno. Ninguno. Era una persona igual que usted y como yo. ¿Bien? Con fallas, con traumas, con situaciones, con preocupaciones, pero tenían el sello, el distintivo, y creían la promesa de Dios. Así que, hermanos, tercero, usted tiene que estar, digan todos, humillado. ¿Bien? Miren, si usted se humilla, Dios puede poner el Ruach HaKodesh en su corazón. ¿Bien? Porque Dios dice que atiende al humilde. ¿Y cómo mira al altivo? No seamos iglesia altiva, seamos humildes. Porque a los que nos van a ver, aquí está lleno de Ruach HaKodesh. La gloria es del Señor. Estamos llenos del Espíritu. Amén. Y Dios nos está bendiciendo. Y vienen más. Y nos preparemos, hermano. Pero es necesario que usted esté lleno de Ruach HaKodesh. Porque cuando salgamos afuera los de esta iglesia, la gente tiene que decir, como dijo Jesús, por los frutos los conoceréis. Amén. Ahora, hay mucha gente que hizo a la inversa. Y hay mucha confusión. Piensa que todo es Ruach HaKodesh y no es así. No, hay discernimiento. Cuando no hay estudio bíblico, que es lo que nosotros nos preocupamos mucho acá, no hay estudio bíblico, puedes caer en cualquier espíritu de mentira o manifestación engañosa, que parece de Dios, pero no es de Dios. Y ahí se manifiesta el desorden, la avaricia, la perversidad humana, que es muy famosa en estos tiempos. Amén. Pero cuando sabemos la Biblia, entendemos el conocimiento del Señor, en cierta forma, decirlo así, oramos, practicamos justicia, y mis hermanos van siendo cada día más trigo, cualquier manifestación es santa. Esta mañana estaba precioso. Hermanos, llénese de Ruach HaKodesh, no tenga miedo, tenga disposición, vacíese de eso que le está haciendo mal y ande humillado. Amén. Así que, hermanos, ahora, si usted recibe el Ruach HaKodesh, Dios le puede poner su corazón. Bien. Sello es una cosa, pero esta actividad es otra. ¿Qué dice? A ver, bendiciones, paciencia, justicia, perdón, guía, ayuda, sanidad, dominio propio, libertad, humildad, amor, felicidad, paz, sabiduría, gozo, eternidad, fortaleza y salvación. Eso va a crecer en usted. ¿Por qué cree que todavía le duele? No puedo salir. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Ruach HaKodesh. La iglesia quiere que sea más gloriosa. Bueno, nos llenemos de Ruach HaKodesh.
Amén. Nos capacitemos todos, por supuesto. Así que, hermanos, cuando el Ruach HaKodesh llena vamos a decir, el corazón con su plenitud, usted se va a sentir diferente. Y usted se va a empezar a guardar en santidad. Hermanos, y usted va a empezar a aborrecer el pecado como nunca antes lo aborreció. Hay muchos hermanos que salieron del vicio del cigarro, del alcohol, las drogas, y hoy nos da asco. No es porque seamos religiosos, el pastor me prohíbe, nada que ver, aquí no hacemos eso. El Espíritu Santo en mí me va produciendo ese alejamiento continuo del mundo, porque hay llenura. Mientras no tengas la llenura, eso te sigue tentando, te sigue atrayendo, te sigue llamando la atención. Amén. Así que, hermano, le animo, por favor. Ahora, como dijo Jesús, San Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del Ruach. ¿Qué quiere decir este texto entonces? San Juan 3:8. Hermanos, este tema es obviamente profundo, pero sencillo, pero muy profundo. ¿Bien? El Ruach HaKodesh obra en nosotros de una forma invisible, misteriosa e individual. Perfecto. Yo no puedo ir manejando u observando a mi hermano en el sentido de yo llevarlo a la perfección. Un humano no puede cambiar a otro humano. ¿Bien? Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar a una persona, direccionarlo a cosas que jamás imaginó. ¿Amén? Darle herramientas inimaginables para un ser humano común. ¿Bien? A ver, ¿ser pastor se estudia? No. Eso lo inventó el hombre. Ser pastor es un llamamiento del Ruach HaKodesh. Y esos pastores son inamovibles. Hay un montón puestos por hombres, son débiles, mucho pulmón, mucho esto. Pero después que se va ese señor, todo es frustrado. No. A los siervos los llama el Señor. Amén. Cada don no le pertenece a usted, sino de quién viene. El Ruach HaKodesh. Tu crecimiento no es tuyo. ¿Quién te lo da? Por eso no juzgue al hermano que cae, ayúdelo. Practique justicia. Amén. Perfecto. Entonces, hermanos, ahora, estos señores recibieron la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero atención, el Espíritu Santo actuó de una forma individual. Amén. Y así tiene que ser. Miren cómo dice la palabra del Señor también, un poquito más adelante, Hechos capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Shaul completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, donde se encontró con algunos talmidim, discípulos, y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Ruach HaKodesh cuando llegaron a confiar, o sea, entregaron su vida a Cristo? No, le dijeron ellos, nosotros ni sabíamos que había tal cosa como el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. En ese caso, él dijo, ¿en quién fueron inmersos, o sea, bautizados ustedes? Ellos respondieron, en la inmersión de Yohanan, o sea, de Juan el Bautista. Y Shaul dijo, Yohanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, o sea, el arrepentimiento, el sello. Pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en que vendría después de él, este es Yahshua. Al oír esto, fueron sumergidos dentro del nombre de Yahshua, y cuando Shaul les impuso las manos, ¿qué dice? El Ruach HaKodesh vino sobre ellos, y así empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Estos hombres eran salvos? Sí. ¿Qué tenían? El sello. ¿Qué evento le faltaba? La llenura del Ruach HaKodesh. Bien, ¿cuántos acá tienen sello? ¿Amén? ¿Qué te falta? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué crees que no creces? ¿Por qué crees que no sabes qué hacer para el Señor? Porque no tienes herramientas. Pídele al Señor la llenura.
¿Por qué crees que no sanas? ¿Por qué crees que sigues con el pasado? El Ruach HaKodesh cambia esas cosas. Amén. Porque son cosas del Señor, no nuestras. Mire qué tesoro precioso, ¿no? Así que hermanos, ahora, yo le animo, como dijo Jesús, a que sigan buscando. Enseguida vamos a orar, amén. ¿Cuántos quieren el Ruach HaKodesh? Enseguida vamos a orar. Vaya preparando el corazón, vaya vaciándose, vaya confesando sus cosas que a nadie le cambió, que usted sabe que se mandó. El Señor sí sabe. Vamos, amén. Miren lo que dice el Señor Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 9. Además, yo mismo les digo a ustedes, permanezcan pidiendo y se les dará. ¿Permanezcan qué? Buscando y encontrarán. Permanezcan y se les abrirá. Hermano, hay una intención, un interés, así que no se quede. Busque la llenura todo el tiempo, pídale al Señor. Y quizás en uno de los cultos pase algo bonito. Amén. Ahora, agrega el Señor Jesús y dice un poquito más abajo, versículo 13. Así que si ustedes, aun siendo malos, saben darle cosas a sus hijos, ¿cuánto mucho más el Padre permanecerá dando qué? El Ruach HaKodesh del cielo a aquellos que permanezcan pidiéndole. Entonces es permanente, busque. Es un proceso, busque, llénese, no se quede en ese nivel. Entonces les animo, hermanos, a tener la voluntad de estar dispuestos de recibir el Ruach HaKodesh si no lo ha experimentado. Amén. Si usted está humillado y tiene el deseo profundo de servir al Señor, entonces, para nosotros los santos, ¿qué impedimento habría de recibirlo? Si todo es cuestión de cada uno. Amén. Vacíese, tenga solicitud, predisposición y humillación, por supuesto. Amén. Hermanos, repito, cada discípulo talmidín puede y debe ser lleno del Ruach HaKodesh. Si no, tus hermanos van a ir creciendo y tú los vas a ir sintiendo muy grandes y tú tan distante y vas a pensar que son religiosos y nada que ver, están llenos cada día más siendo llenos del Espíritu de Dios. No te estanques en ese nivel. ¿Bien? Ahora, Mateo capítulo 11, versículo 25 dice así. Fue en ese momento que Yahshua dijo, te doy gracias, Padre Adón del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados y las has revelado a ellos, gente ordinaria. Amén. Hermanos, otro error es que muchos piensan que van a recibir el Espíritu o el Ruach HaKodesh debido a su grado de santidad. Hermanos, eso es equivocado. Todos los 120 eran personas imperfectas, igual que usted y que yo. Amén. Todos eran faltantes y ahí habían muchos personajes que Jesús predicó, que en ese ministerio de 3 años se convirtieron al Señor. Mujeres y hombres. Amén. Gentiles y judíos, por supuesto. Entonces, hermanos, después de ese evento, obviamente el chismoso ya nunca más fue chismoso. El ladrón dejó de robar y se convirtió en un excelente trabajador. El fornicador dejó de hacer eso, se casó, tuvo su esposo, fue un buen padre y esposo. Todo cambió, todo cambió. ¿Bien? Hermanos, si no tenemos el Ruach HaKodesh, ¿cómo vamos a poder generar ese cambio que andas buscando? ¿Amén? A ver, sean honestos. Si un hombre no tiene el Ruach HaKodesh, ¿cómo va a ser esposo? ¿Qué clase de esposo va a ser? Igual que el de afuera. Enojón. Normal. Egoísta. Si una mujer no tiene el Ruach HaKodesh, ¿cómo va a ser como esposa? ¿Vieron? Es necesario estar lleno del Ruach HaKodesh para producir esos cambios. ¿Amén? Miren, y un último ejemplo para mayor comprensión. ¿Conocen al señor Cornelio, el centurión? Pregunta, ¿Cornelio era salvo? Sí. Dios no habla con no sellados, Dios jamás habla con no sellados. Solamente Dios habla con sellados. ¿Sí? Miren, vamos a demostrarlo. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: En la ciudad de Cesarea
vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia, ¿qué hacían? Y respetaban, igual que ustedes, pero Cornelio daba ¿qué? A los judíos pobres, y siempre estaba igual que ustedes, pero porque la persona que es, no tiene Ruach HaKodesh. ¿Cómo era Jesús? Dio todo su reino. ¿Amén? Nosotros también. Entonces, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio ¿a quién? Claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Cornelio era salvo? Sí. ¿Qué tenía? El sello. ¿Qué le faltaba? El Ruach HaKodesh. Sigamos. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Kefa, o Pedro, todavía estaba hablando de estas cosas cuando el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes de la facción de la circuncisión que acompañaban a Kefa se quedaron pasmados que el don del Ruach HaKodesh estaba también siendo derramado sobre los Goyim o los gentiles, porque les oían hablar en lenguas y alabar a Yahweh. La reacción de Pedro, Kefa, fue: ¿hay alguno que esté preparado para prohibir que esta gente sea sumergida en agua? Después de todo, han recibido ¿qué? El Ruach HaKodesh, igual que nosotros. Por eso, hermanos, si te vas a bautizar, sería bueno que recibas el Ruach, porque no lo vas a entender, si no va a ser una mera mojada de agua, salís y no creces nada, y eso no tiene sentido. Tiene que ser no es solo un simbolismo, es un actuar. Amén. Así que, hermanos, bueno, sigamos un poquito más. 48 dice: y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Después le pidieron a Kefa que se quedaran por unos días. Cornelio era un centurión romano. Hermanos, era un hombre piadoso, justo. Obviamente él no aprendió las escrituras en la sinagoga porque estaba prohibido para los gentiles. Él lo aprendía desde afuera por medio de otras personas. Amén. Otros rabinos, decirlo así. Pero él era salvo. Adoraba y oraba al Señor. Él levantó la iglesia de los judíos, una sinagoga, por ahí ayudó. Así como usted está ayudando acá. Amén. ¿Usted vio al ángel? Mire por qué. ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué sigues siendo duro con el Señor cuando Él te dio todo? Amén. Nosotros no somos las iglesias evangélicas comunes, porque nosotros no nos llamó hombre, sino su Ruach HaKodesh, y se nota. Amén. Hermano, esta mañana llorábamos, cantamos al Señor, compartimos las escrituras, nos conocemos, nos abrazamos, cantamos, servimos al Jehová. Llénese de Ruach HaKodesh, porque sin el Ruach nos volvemos otra religión más. Una iglesia sin vida, cuadrada, que solamente estudia la Biblia y piensa que eso llena. No, equivocado. Pregunta: ¿las religiones, por ejemplo, los mormones, no estudian la Biblia? Sí. ¿Pero pueden ver a Cristo? No. ¿Los testigos de Jehová estudian la Biblia? ¿Pero pueden ver a Cristo? ¿Los católicos estudian la Biblia? ¿Pueden ver a Cristo? ¿Los evangélicos estudian la Biblia? ¿Pero pueden ver a Cristo? Entonces no se trata de una iglesia o de una denominación o una religión. Se trata de Cristo. La llenura del Ruach HaKodesh. ¿Quién nos da los lentes correctos para estudiar la Biblia?
el Ruach HaKodesh. Amén. Y usted está en esta iglesia hace años y está corroborando que todo lo que enseñé hasta el día de hoy, está plasmado en las Escrituras. Y usted puede corroborar, puede observar, puede ampliar. Yo no le voy a engañar, tengo prohibido por el Señor hacer eso. Amén. Así que, hermanos, bien, ahora que entendieron esto, voy a cerrar con un ejemplo más. ¿Sí? Voy a ser un poquito más dinámico para que entienda. Bien, bien sencillo. Yo creo que después de esto no puede salir de aquí diciendo, ay, no aprendí nada, no entendí nada, hebreo. No se trata de eso. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. ¿Amén? Bien. Ahora, vamos al contexto hebraico. ¿Qué significa pecado? Errar al blanco. Eso significa en el hebreo, ¿sí? Pecado. Bien. Ahí está tu corazón. Y tu corazón no tiene un norte, entonces va por acá, por allá, sigue la plata, sigue mujeres, hablo de hombres, o mujeres siguiendo hombres, pensando que eso va a dar felicidad, y andan tras los placeres, tras un alcohol, una droga, y andan así. Y usted anda bajo el concepto de, yo hago lo que dicta mi corazón. A mí nadie me dice qué hacer, yo hago lo que quiero, obviamente. Pero ¿cómo después pasan los años y cómo te va en la vida? Por tus decisiones. Cada vez peor, hasta que te hundís. ¿Bien? Pero un día, cuando estabas tan mal, no sé por qué tenemos que llegar a esas instancias para conocer a Dios, y todo el día Dios está con sus brazos abiertos, ¿sí o no? Bueno, entonces, no voy a juzgarte ahora. Estabas mal y alguien te predicó y te puso la semilla de la palabra y creíste y aceptaste. Entonces ahí tuviste tu arrepentimiento o reconocimiento de tu mal. Y también viene el evento de la regeneración o nuevo nacimiento, sos una nueva criatura y automáticamente tenés la justificación. Si a los 2 minutos después de ese evento te morís, ¿a dónde te vas? Con tu Señor. ¿Bien? ¿Cómo se llama eso? El sello. ¿Perfecto hasta ahí? ¿Cómo se llama eso? El sello. Bien. Entonces, hermanos, número 2. No queda ahí porque es una semilla. ¿Y la semilla qué hace? Brota. ¿Bien? Y eso se llama la etapa santificación. ¿Bien? El otro día, en uno de los viajes, vi plantas chicas, en macetitas y demás, que tienen flores y a veces hasta 2 frutitos, ¿no? Eso de limoncito, 2 chiquititos, pero tienen frutitos, 2 frutitos, no tienen un montón. 1 o 2 por ahí, y obviamente también sus flores. ¿Pero es un árbol completo? Esa etapa se llama, digan todos, santificación. ¿Bien? Entonces, ¡ay, qué lindo! El hermano dejó de fumar, ya no habla malas palabras. ¿Qué son? Un par de frutitos. ¿Pero qué le falta? ¿Ya es un cristiano completo? No, ¿le falta qué? Crecer. ¿Amén? ¿Y por qué puse flores? Porque la mayoría de las plantas medianas les salen flores, pero no les cuesta salir fruto. Por ahí 1. Por ahí 2, póngale. Pero después todo se cae, ¿sí o no? Porque todavía es débil. Los que saben de planta me van a ayudar. Entonces, esas flores representan los milagros, representan cosas bonitas que sientes, que vean, que esto, que lo otro. ¿Pero es perfecto? No. ¿Qué le falta? Crecer. Bueno, esa es la santificación. Ahora, hermanos, si usted está en esa etapa, gloria a Dios, no lo juzgo. Pero ahora, ¿qué necesita? Ruach HaKodesh. Eso no es Ruach HaKodesh. Hace rato dijimos que los árboles chiquitos se llaman bonsai, ¿no? Mi esposa tiene un árbol chiquitito de hace 4 años ya, 4 o 5 años, ¿no, pastora? Así chiquito, gordo, pero la clave está en cortarle las raíces y mantenerlo en macetas. ¿Bien? Hay iglesias evangélicas que son lindas, grandes, todo lo que usted quiera, pero yo los miro, son chiquitos. Son bonsáis, porque no tienen el carácter de Cristo. Podrán tener algunas manifestaciones, hablar lenguas, quizás por ahí, saber mucho la Biblia y cosas, todo lo que usted quiera, pero no tiene Ruach HaKodesh. Y por eso, hermano, viven bajo la maceta de la religión. ¿Bien? Y se quedan en 4 paredes con lo que dijo el pastor. O con lo que es la tradición de la iglesia. Y ahí se quedan, nunca más crecen.
No voy a juzgar si es salvo o no salvo, ese no es el tema hoy. Estoy hablando del Ruach HaKodesh. No tenemos que ser esa iglesia. Una iglesia viva trastorna el mundo. Amén. Una iglesia viva cambia el ambiente de esta ciudad, ya próximamente, tranquilos. Necesitamos Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué es Ruach HaKodesh? Ahora, ¿qué pasa si yo traslado esa planta al suelo? Una buena tierra bien abonada, bien, ¿no? Bien sensata para el desarrollo de tal planta. ¿Qué va a pasar? ¿En qué se convierte? En un super árbol. Acá afuera tenemos árboles grandísimos que tienen más de 100 años. ¿Vieron de inmenso que son? Bueno, porque ¿dónde están sus raíces? Ya ni les hace falta que usted les llegue. ¿Dónde están esas raíces? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos sacado las raíces acá y los hermanos lloraban? Lo profundo. Bueno, eso es Ruach HaKodesh. Es cuando tus raíces ya no están en la religión, sino está en Dios, la fuente inagotable de agua, en lo profundo. Esa es la relación. Amén. Y ahí sí das frutos a cada rato. Por eso dice la palabra en el Salmo, su hoja no cae, su fruto tampoco, y aún en la época seca va a estar verde, hermoso. Eso es Ruach HaKodesh. ¿Tiene sello? Gloria a Dios. ¿Qué te falta? Por eso puedes crecer. Por eso Dios te puede regalar un don para un buen uso. Hay gente que tiene un don, pero no tiene Ruach HaKodesh, y por tanto ese don le juega en contra. Porque para sostener este conocimiento tienes que saber la palabra. Y aquí estudiamos muchísimo la palabra, pero con la ayuda del Ruach HaKodesh, o la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y el último evento que se viene es este: la glorificación. Es cuando Cristo te viene a buscar y se lleva todos tus frutos para Él. Hermano, creo que con esto es suficiente, ¿sí o no? Así que esto fue el Espíritu Santo y la iglesia viva. Seamos una iglesia llena del Ruach HaKodesh. Amén. Invitamos a los que no están yendo a alguna iglesia, venga a visitarnos. Estamos en Telle 51, Barrio Mirador. Este martes estamos a las 20:30, reunión de oración. Jueves, reunión de estudios, seminario bíblico. Sábado, reunión de jóvenes. Domingo, 9 de la mañana, estamos una reunión general. Y segunda reunión general, 20-15 horas. Así que está invitado. Amén.